Bueno, qué bendición es poder escuchar y cantar y pensar en lo que hemos venido haciendo en esta mañana, ¿verdad? Y en la confianza del Señor y cómo Dios nos cuida y cómo Dios realmente está por nosotros y cómo Dios realmente es un Dios que quiere nuestro bien, que nos bendice. Eso es una realidad. Como veíamos también el domingo pasado, un Dios que hablaba de que hay muchas promesas, ¿no?, de parte del Señor. Y eso es realidad. Pero esto hay que ponerlo en su contexto, porque a veces llegan situaciones a la vida de los creyentes que Dios permite y son pruebas para nosotros, pruebas de nuestra fe, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos conocer mejor a Dios, para que podamos conocernos a nosotros mismos. Situaciones que llegan. Y hay otras veces que llegan situaciones a nuestra vida como consecuencia de decisiones que nosotros tomamos. Y hoy me gustaría hablar de decisiones, de elecciones, de cómo nosotros afrontamos, ¿no?, y cómo podemos tomar decisiones de una manera correcta. Y ha surgido porque esta semana estaba leyendo en el libro de Génesis y me encontré allí varias historias, ¿no?, de que la palabra nos deja ahí para nuestro conocimiento, para nuestra información, para nuestro aprendizaje, que podamos aprender de gente, ¿no? Y bueno, Dios me puso en el corazón de hablar de esto en esta mañana, así que lo voy a compartir, ya que me lo ha compartido a mí primero y me lo estoy aplicando también, ¿no? Bueno, ¿conocéis a este hombre? Hombre, quien no conoce a Rafa Nadal, ¿no? Uno de los mejores tenistas de la historia, al menos de España. Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Es conocido porque es un hombre que tiene mucho trabajo, ¿no? Es una dedicación en la cancha impresionante. Si hay algo que caracteriza a este hombre cuando habéis visto los partidos es que se sobrepone, que lucha hasta el final, está ahí dando lo que sea, ¿no? Ahora, a lo largo de su carrera, sin embargo, ha tenido que tomar decisiones difíciles que han marcado su destino. Por ejemplo, en 2009, como pongo ahí, cuando Nadal cayó derrotado en Roland Garros por primera vez desde 2005, se le diagnosticó una tendinitis en el tendón cuadricipital de ambas rodillas. Esta lesión le obligó a parar por varios meses. Durante ese tiempo se le ofrecieron dos caminos, ¿no? Dos caminos. Él tenía que elegir una de las dos opciones. Primero, tomar un descanso y curarse completamente, pero arriesgarse a perder su lugar entre los mejores del tenis. En segundo lugar, la otra opción era seguir compitiendo con su dolor, siendo presionado por su cuerpo y arriesgándose a que pudiese tener lesiones mayores. ¿Cuál fue la decisión que tomó Nadal? Decidió tomarse un tiempo para recuperarse correctamente, a pesar de la presión de sus seguidores y la posibilidad que había de perder su ranking mundial. Y fue una decisión dolorosa y difícil en el momento, pero que le permitió regresar más fuerte y más competitivo. Años después, Nadal comentó que aquella pausa en su carrera fue uno de los mejores pasos que pudo dar, ya que le permitió alcanzar muchos más títulos en el Grand Slam y consolidarse como uno de los tenistas más exitosos de la historia. Si no hubiese tenido descanso y seguido la presión de seguir compitiendo sin descansar, seguramente su historia hubiese sido muy diferente. Rafael Nadal tuvo que elegir entre dos caminos. Uno que parecía ser el más inmediato y otro que requería sacrificio y paciencia. De manera similar, la historia que vamos a ver en esta mañana también trata de un hombre que tuvo que elegir también entre dos caminos
y vamos a ver también el precio que tuvo que pagar por su decisión. Este hombre se llamaba Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y el título que yo le he puesto a la reflexión de hoy es El precio de una elección. Lecciones en la vida de Lot. Y vamos a estar viéndolo en 2 capítulos de Génesis. No los vamos a ver entero y en profundidad, pero algunas lecciones vamos a sacar de ahí. Y la pregunta que me gustaría que pudiésemos responder en esta mañana, o que el mensaje diese respuesta a esta pregunta, es ¿qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión? ¿Qué cosas son importantes que nosotros consideremos a la hora de tomar una decisión? Me gustaría que me acompañase y vamos a poner en contexto lo que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 13. Vamos a leerlo, lo voy a leer yo, si podéis acompañarme también. Bueno, da igual. Ahí va. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán. Y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Bueno, vemos que Lot y Abraham habían prosperado tanto que la tierra no podía sustentar a ambos. Y había disputas entre los pastores de uno y los pastores de otro por el agua, por el pozo que había, en fin, situaciones de enemistad. Entonces Abraham, con sabiduría y generosidad, sugirió separarse pues para preservar la paz. Le dio a Lot la oportunidad de elegir primero. Y Lot, guiado por sus deseos inmediatos, eligió las fértiles llanuras del Jordán. Vamos a ver 3 cosas, o 4 quizás. ¿Cuáles son o qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión? Lo primero, la apariencia engañosa de las oportunidades. Lot elige el valle del Jordán, ¿por qué? Porque era como el huerto del Señor. Y lo eligió basado en lo que estaba viendo, en su apariencia externa,
en su percepción, en lo que él pensaba que era mucho mejor, ¿no? Dice que vio como todo estaba bien regado por todas partes, como el huerto del Señor. ¿Cuántas veces tomamos decisiones basándonos en lo que parece ventajoso a simple vista, sin considerar las implicaciones espirituales? ¿Cuántas veces no tomamos decisiones igual que tomó Lot? Mirad, la Biblia nos relata la historia tal cual. Y nos podemos venir, y solo hay que ir al principio, a los comienzos de la historia de la humanidad, cuando Satanás interviene y tienta a Eva. Y allí en Génesis 3:6, que nos dice el texto, que cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Así que el fruto parecía bueno para comer, agradable a los ojos, pero ¿qué pasó? Trajo muerte y separación de Dios. Otro ejemplo, hay muchos, podemos citar el ejemplo de Esaú y la venta de su primogenitura. Ahí, Génesis 25, 29 al 34, tenéis ahí el resumen de esta situación. Aunque el derecho de primogenitura era un legado muy valioso, y estamos hablando de la cultura bíblica, Esaú, motivado por su necesidad inmediata, decidió venderlo por un simple plato de comida. Dice el texto, dice, he aquí, estoy a punto de morir. ¿Para qué me sirve el derecho de la primogenitura? Respondió así, demostrando que no valoraba lo que había recibido por ser el primogénito. Esaú tomó una decisión basada en lo que parecía ser lo más ventajoso en ese momento, que era satisfacer su hambre. Sin embargo, esa decisión le costó más que un plato de comida. Más tarde, cuando buscó recuperar su derecho, fue demasiado tarde y las consecuencias de su elección fueron irreversibles. Dice el autor de Hebreos, explicando este pasaje, en el capítulo 12 y versículos 16 y 17, de que, dice en otro contexto también, pero viene diciendo estas palabras, animando a los oyentes, a los lectores de la carta, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Fijaos, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Esaú eligió una gratificación instantánea sin considerar el valor de lo que estaba entregando. De manera similar, Lot eligió el valle de Sodoma porque para él parecía que era una tierra próspera. Pero esa decisión lo llevó a perder mucho más de lo que ganó. Y eso lo vamos a ver a continuación. Estos ejemplos nos muestran cómo decisiones basadas en lo inmediato y en lo visible pueden tener consecuencias eternas. ¿Queréis otro ejemplo del Nuevo Testamento? Judas, la traición de Judas. En un momento de debilidad, en un momento de desilusión, Judas decide traicionar al Maestro, a Jesús. A cambio recibe 30 monedas de plata, una cantidad, bueno, importante, pero tampoco para morirse, ¿no? En ese momento, Judas pensaría que ese dinero inmediato valdría la pena. Tal vez pensó que con esas 30 piezas de plata podría solucionar alguna necesidad o algún deseo personal, o incluso que esta acción sería un medio para obtener influencia
dentro del grupo de los fariseos? No lo sabemos, no se explica. Sin embargo, lo que Judas no pudo ver fueron las devastadoras consecuencias de su decisión. Al poco tiempo de recibir el dinero por traicionar a Jesús, Judas se dio cuenta de lo grande que había sido su error y, lleno de remordimiento, nos dice el pasaje, que intentó devolver las 30 piezas de plata, pero fue demasiado tarde. El peso de su traición lo llevó a suicidarse. Judas tomó una decisión basada en lo que parecía ser una ganancia inmediata. En este caso, ¿cuál era? El dinero. Sin considerar estas consecuencias tan graves de traicionar al Hijo de Dios. A veces somos como Eva, o al igual que Eva, tomamos decisiones influenciados por lo que ven nuestros ojos, lo que se nos presenta, lo deseable, lo codiciable. O como Esaú, por satisfacer nuestras necesidades temporales que nos parecen urgentes. ¿Qué necesito? Esto, tengo que tener esto, tengo que hacer esto, ya, ahora, sí. O como en el caso de Judas, llevados por una desilusión que hemos tenido, o por una ganancia también. Pero, ¿sabéis? En definitiva, estas cosas lo que buscan es satisfacer los deseos profundos que hay en nuestro corazón engañoso. Los deseos de nuestro corazón. ¿Estamos tomando las decisiones de manera que glorifiquen a Dios o buscando nuestra satisfacción inmediata? ¿Decisiones basadas en lo que parece inmediato, atractivo, o evaluando cuidadosamente lo que es realmente valioso a la luz de la voluntad de Dios? Y estas preguntas son válidas para todas las áreas de nuestra vida. Valen para el ámbito laboral, valen para el ámbito económico, valen para el ámbito de relaciones, vale para el ámbito de la familia. Ahí podemos evaluarnos, en todos los aspectos podemos hacernos esta pregunta. Otro de los aspectos que debemos de considerar a la hora de tomar decisiones es el segundo, es la proximidad al peligro. Versículos 12 y 13. Porque Lot no solo eligió el valle hermoso, regado y que parecía como el huerto del Señor, sino que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Así que vemos que hay un acercamiento gradual hacia el pecado. Es interesante notar en lo que dice el texto. Fue poniendo sus tiendas. O sea, Lot no llegó y se fue a Sodoma del tirón. Llegó y se fue al valle. Pero fue acercándose, fue poniendo sus tiendas más cerca. Fue dando pasos, acciones que llevan a otras, pero en la misma dirección. Se llaman reacciones en cadena, ¿no? Vas dando pasos. Quizás fue allí con sus negocios. Y alguien de allí, yo, Lot, porque vive ahí en el campo tan lejos. Si estás aquí haciendo negocio cada 2 por 3, vente aquí, instálate ya en la ciudad y no tienes que estar para allí y para acá, ¿no? Sería lo lógico a lo mejor, ¿no? No sé si le dirían esto es una invención, una especulación. Lo que sí está claro es que él fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Y eso nos habla de la estrecha relación que tiene el pecado con los ambientes corruptos. Y cómo estos pueden afectar nuestras vidas y la de quienes los rodean. Porque fijaos que el mismo texto está diciendo que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y posiblemente Lot estaría pensando, pero bueno, yo voy a hacer mis negocios, yo no entro en nada más, solo voy, hago mis negocios, vengo, yo tengo controlada la situación. Yo sé hasta dónde puedo llegar. ¿Os suena eso? Lot fue perdiendo contacto con su tío Abraham y su ambiente y terminó viviendo en Sodoma. Es más, sus hijas incluso
emparentaron con hombres de esa ciudad. Algunos ejemplos de la Escritura sobre acercamientos peligrosos que acaban mal. ¿Recordáis el caso de Sansón y Dalila? Ha habido hasta película de eso, ¿no? Antigua, yo no sé si ahora hay alguna moderna. Pero en Jueces capítulo 16 tenemos la historia auténtica, la verdadera. Sansón, un hombre consagrado a Dios desde su nacimiento, comienza a frecuentar lugares y personas que no eran apropiados para alguien con su llamado. A pesar de las advertencias de Dios y de su propia conciencia, Sansón se involucró con Dalila, una mujer filistea, que finalmente lo traicionó. Su acercamiento a un entorno corrupto lo llevó a perder su fuerza, su visión y finalmente su vida. Ahí está. Otro caso, el rey David. David y Betsabé. Otra historia conocida, ¿verdad? Triste de las páginas que encontramos en las páginas de nuestras Biblias, ¿verdad? Segunda de Samuel 11 lo relata. Y no estoy leyendo los textos por no ocupar más tiempo, pero los tenéis ahí, podéis reflexionar después en ellos en casa. David, en lugar de estar en el campo de batalla como era su deber, se quedó en casa. Desde su terraza vio a Betsabé bañándose. En lugar de apartar la mirada, permitió que su curiosidad lo llevara a cometer adulterio y luego, en un intento por ocultar su pecado, planeó el asesinato de Urías. Otra historia, Pedro en el patio del sumo sacerdote. Después de que Jesús fue arrestado, Pedro siguió a distancia, se mezcló con este grupo que estaba en el patio del sumo sacerdote y allí, al ser cuestionado, negó a Jesús 3 veces. Su acercamiento a ese lugar hostil y su miedo al que dirían lo llevaron a traicionar al Señor. Y bueno, Juan, estos son ejemplos muy interesantes de la Biblia. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con nosotros ahora, en el año 2025? Pues mira, ejemplos como estos pueden ser amistades con malas influencias. Un joven comienza a pasar, o un joven o un mayor, da igual, siempre vamos a los jóvenes. Comienza a pasar tiempo con un grupo que promueve hábitos poco saludables, no sé, quizás consumo de drogas, comportamientos inmorales. A principio solo acompaña sin participar, pero poco a poco termina involucrándose en las mismas prácticas. Acercamientos peligrosos. Exposición a contenido dañino en las redes sociales. Una persona comienza a consumir contenido de internet, redes sociales, parece inofensivo, pero poco a poco normaliza valores contrarios a los valores de Dios. La inmoralidad, el materialismo, odio incluso, y va alimentando su mente y afectando su conducta y su comportamiento. El pecado no suele comenzar con grandes acciones, sino con pequeñas decisiones que parecen inofensivas. Dos pasajes de la Escritura, primera de Corintios 15, 33, dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y otro pasaje de sabiduría de la palabra de Dios en Proverbios 4, 23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cada acercamiento peligroso comienza con pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que pueden abrir la puerta al pecado. Y tenemos que reflexionar en qué áreas de nuestra vida estamos permitiendo acercamientos que podrían alejarnos de la voluntad de Dios. Somos responsables.
Tenemos libertad de elegir. Y somos responsables de las decisiones que tomamos. Tercera cosa, aspecto a considerar a la hora de tomar decisiones, es que las consecuencias de una mala decisión. Y ahora damos un salto y nos vamos a Génesis 19. Y allí nos encontramos a Lot. Dios va a mandar un juicio sobre estas ciudades. La maldad era grande. Dios va a mandar un juicio. Tiene un encuentro en el capítulo 18 con Abraham. Y le dicen a unos varones que se presentan, tres varones, se presentan y hablan con Abraham. Y le dicen, mira, vamos a destruir esta ciudad. ¿Recordáis ese pasaje? Y Abraham empieza a hablar con el Señor. Habla con uno y le dice, Señor. Y le dice, mira, si hay justos allí, 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad de los impíos con los justos? ¿O con los justos y los impíos? Bueno, no. Y bueno, Señor, perdona que te interrumpa otra vez, pero 40, 45, 40, hasta 10. Señor paciente dice, sí, no te preocupes, si hay 10 justos yo no voy a destruir la ciudad. ¿Recordáis ese acontecimiento? Pero en el 19 ya Abraham se levanta una mañana y ve el humo. Dice, aquí había juicio. No había ni siquiera 10 justos en la ciudad. Pero bueno, un poco del contexto, ¿no? Pero en el capítulo 19 ya, en ese juicio, cuando llegan, lo que vemos aquí, las consecuencias de una mala decisión. Mirad, en primer lugar, los amigos de Lot le dan de lado cuando no le sigue la corriente. Mirad el versículo 7, a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo hace unos días, dice, él cuando llegan los varones y le dicen lo que va a pasar, mira, ven a mi casa, hospédate con nosotros y tal, pues están dentro de su casa con Lot, estos varones, y cuando la gente, los hombres de la ciudad se enteran que están allí, dice, oye, dadnos a estos hombres porque nosotros queremos tener relaciones sexuales con ellos. De ahí viene la palabra sodomía, claro, de Sodoma. Pero Lot no quiere. Y dijo, hermanos míos, versículo 7, os ruego que no obréis perversamente. ¿Y sabéis lo que le dice la gente? Los que eran sus amigos, los comerciantes, los que habitaban, los que lo conocían. Porque sabéis que Lot era una persona importante de allá. Lot se sentaba a la puerta de la ciudad, que es donde se administraban los juicios, donde estaba la gente de peso, donde estaba la gente influyente, se tomaban decisiones importantes. Él estaba en ese consejo. Lot había llegado a ser una persona rica. Y fijaos que en el capítulo 17 hay una guerra y él sale también como prisionero y Abraham tiene que rescatarlo y después de todo esto y esta advertencia, él vuelve otra vez a Sodoma. Y además diría, bueno, ya que he sido liberado y ahora soy más importante porque, no sé, ¿no? Ha sido más famoso, ¿no? He pasado por una experiencia que es buena para contarla aquí, ¿no? Y fijaos lo que le dicen los amigos. Cuando él les dice, no obréis perversamente. Ellos dijeron, hazte a un lado. Y dijeron además, este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot. Y estaban a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Versículos 9 y 10. Es curioso, ¿eh? Cómo al final el hecho de convivir con gente que no tiene en cuenta a Dios, al final da sus principios, da sus frutos de maldad. Hablo en términos generales, ¿eh? Al final Lot es considerado como un extranjero que al final va en contra de la multitud que tiene un corazón perverso. Y, ¿veis? No se puede hacer amistad con gente que no es de Dios. Porque al final, y hablo amistad, ¿eh? No digo contactos. Tenemos que tener relaciones con la gente que no es de Dios. Y tenemos que influenciarle. Pero tenemos que tener en cuenta que tienen otra manera de ver la vida. Que tienen otra cosmovisión.
que tienen otros valores. Y cuando tú quieres imponer o quieres decir algo que es correcto de acuerdo a lo que tú piensas y crees profundamente de los valores que Dios te enseña en su palabra, va a haber una contradicción, va a haber un choque de cosmovisiones, que es lo que pasó aquí. El mundo no admite a los que no somos como ellos. Y lo dice Juan en su primera carta también. Fijaos, después sus propios yernos no le echan cuenta. Versículo 14, salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de aquí, de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Sí, anda, Lot, ¿qué estás diciendo, por favor? Perdió a su esposa. A la esposa que estaba aferrada a la vida que había tenido. Y cuando salió, por fuerza casi, pues fueron los hombres, los varones, los que se la llevaron a ellos, miró hacia atrás cuando estaba Dios ejecutando su juicio y que dice el texto en el versículo 26 que se convirtió en una estatua de sal. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Lot perdió todo en lo que había invertido su vida y salió como por fuego, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios y a la consideración que Dios tuvo de su siervo Abraham. Dice el versículo 29 que aconteció que cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó Dios de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción cuando destruyó las ciudades donde habitaban. Y el versículo 19, ¿no? El versículo 16, que dice, mas él, Lot, titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La gracia de Dios, ¿no? Sobre él. ¿Qué pasos podríamos dar para tomar decisiones en sintonía con Dios? Porque vemos que hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta estos tres aspectos. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, en primer lugar, ora y busca la guía del Espíritu Santo. Estas son cosas obvias. Algunos dirán, esto lo sé yo ya. Bueno, no está mal recordarlo, ¿no? Ora y busca la guía del Espíritu Santo. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de tomar una decisión, dedica tiempo a la oración. Dedica tiempo a hablar con tu Padre, con nuestro Padre. Pide a Dios que te dé sabiduría y claridad para discernir su voluntad. Segundo, examina tu corazón y tus motivaciones. Dice el proverbio, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión para glorificar a Dios o por razones egoístas? Analiza si tus motivos están alineados con los valores del reino de Dios. Tercer lugar, consulta la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí? La Biblia es nuestra guía infalible. Tenemos que tener claro que este libro es la palabra de Dios, que es inspirada, que todo lo que la Biblia dice es correcto, es verdad, es palabra de Dios. Que los principios que aquí tenemos son el corazón de Dios para nosotros. La Biblia es nuestra guía infalible. Tenemos que evaluar si las decisiones que estamos considerando están en armonía con los principios bíblicos. Que muchas veces, bueno, es que yo no sé qué hago. No, pues no. A veces incluso sabemos que no estamos tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios y las tomamos y tenemos consecuencias.
Otra cosa es, busca consejo de personas piadosas. Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Habla con personas maduras en la fe, pastores, mentores, amigos cristianos, que pueden ayudarte a discernir mejor la elección. 5. Espera en el tiempo de Dios. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te apresures a tomar decisiones solo porque parecen urgentes. Dale tiempo a Dios para que te muestre el camino correcto. Considera el impacto a largo plazo. Dice en Gálatas 6, 7, 8, hay un principio interesante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Reflexiona sobre cómo esa decisión va a afectar a tu vida espiritual, a tu relación con Dios, a las personas a tu alrededor en el futuro. Piensa un poco a medio y largo plazo un poco. No eres tú y tu mundo. Tú vives dentro de un sistema y de una comunidad. Y por último, confía en Dios y actúa con fe. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después de evaluar cuidadosamente, confía en que Dios está contigo. Da el paso con fe, sabiendo que Él guiará tus caminos. Quizás estos pasos nos pueden ayudar, ¿no?, a tomar decisiones que estén en armonía con la voluntad de Dios. Evaluemos nuestras decisiones basándonos en principios espirituales, no solo en lo que parece atractivo. Tengamos cuidado con lo que nos acerca al pecado. Y en tercer lugar, recordar que las malas decisiones tienen consecuencias, pero también que la gracia de Dios nos ofrece restauración cuando hay arrepentimiento. ¿Recordáis la historia del hijo pródigo? Es que hay muchas historias que hablan de decisiones. Igualmente, tomó una decisión en su momento. Fue al padre y le dijo, papá, mira, dame la herencia, yo sé que tú todavía no te has muerto, pero dámela por adelantado ya, porque yo quiero vivir el mundo, quiero vivir la vida. Estoy aquí en tu ambiente, esto es mucha seguridad, yo quiero vivir la vida, quiero saber lo que hay fuera, quiero disfrutar, esto no es disfrutar, quiero disfrutar, yo quiero conocer. Vale, el padre transige, era un hecho deshonroso realmente, y le da la herencia, y el chaval se encuentra con ese dinero ahí, y dice, bueno, a vivir la vida, ahí está. ¿Y qué pasó con esa decisión igualmente? ¿Sabéis lo que pasa? Las decisiones, bueno, fue amistades, malas compañías, lo de siempre. Nos vamos uniendo, nos distraemos un poquito, tengo dinero, invito. ¿Qué pasó? Se acabó el dinero. ¿Dónde están los amigos? No sé. Se han ido, han desaparecido. Ya no les mereces la pena. ¿Veis qué tipo de amistad nos dan, no? Bueno, ahora me tengo que buscar la vida, tengo que vivir, ¿qué hago? Porque mi padre siempre me alimentaba y me mantenía bien. En la casa de mis padres, en la casa de los padres está bien, parece que no. Y nos queremos ir, ¿verdad? Yo me quiero ir ya de aquí, de casa de mi padre, porque es que la verdad es un agobio. Pero él salió y se dio cuenta de lo que hay fuera de la casa de papá y mamá. Y encontró los cerditos, a cuidarlos y a comerse lo que comían los cerdos. No pasa nada, tuvo que vivir esa experiencia y volvió. Y Dios le habló en esa circunstancia, ahí, en la humillación, Dios le habló y volvió a su casa. Y dijo, papá, me doy cuenta de que he cometido un error. Mira, perdóname. Yo quiero, aunque sea un trabajador tuyo, ¿no? Y el padre
le dio un abrazo, bueno, ya conocéis la historia, le dio una fiesta, porque se había arrepentido y había vuelto otra vez a la casa, al Padre, a los caminos de donde nunca debió haber salido. Si hay arrepentimiento, hay misericordia, hay perdón, hay restauración. Así que no estamos perdidos. A veces tomamos decisiones, sí, son malas, sí, pagamos las consecuencias, sí. Lo importante es tener en cuenta, aprender a no tomar decisiones erróneas. Y cuando las tomamos, saber arrepentirnos, saber volver atrás. A veces hay cosas que no se pueden restaurar, ya. Lo que este hombre vivió, ahí se quedó. Y hay cosas que no podremos recuperar. Pero sí podemos siempre recuperar la relación con Dios, con nuestro Padre. Él nunca nos va a fallar. Pues que Él nos ayude a tomar buenas decisiones y realmente aprendamos de la historia de Lot y de otros muchos, ¿no? Como hemos visto, y más que podría haber, para vivir nuestra vida dentro de los caminos y de la voluntad del Señor. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Estamos en un mundo complejo, difícil, opuesto quizás, seguro, a nosotros, en cuanto a valores, en cuanto a pensamientos, creencias, Señor. Nosotros confiamos en ti, nosotros te amamos, queremos vivir como tú nos indicas en tu palabra. Eso implica lucha, eso implica ir en contra de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Pero ayúdanos, Señor, como hemos cantado y hemos dicho en esta mañana, a confiar en ti. Porque cuando nosotros estamos en ti, Señor, tú nos guardas y tú nos das fortaleza y tú nos bendices, Señor. Guíanos y ayúdanos en tantas decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas, de cada día. A veces parecen que son insignificantes, y es verdad, pero ¿cuántas veces una decisión lleva a otro paso y a otro paso y al final nos apartamos, Señor, y tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado muchas veces? Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a poner en práctica lo que vemos en la Escritura, de manera que podamos vivir de acuerdo a tu plan. En el nombre de Jesús. Amén.